La conversación que veremos a continuación entre Leandro Santoro y Jorge Alemán llega en el contexto de unas elecciones legislativas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el próximo 18 de mayo. Se trata de una cita electoral clave para medir la temperatura del panorama político argentino, tanto del respaldo que tiene el gobierno como de las fuerzas de la oposición. En exclusiva entonces, para Punto de Emancipación, la conversación entre el candidato por el peronismo porteño, Leandro Santoro, y Jorge Alemán, para Casa V, desde Casa Victoria, Madrid. Bueno, buenos días. Es un verdadero honor, un gran gusto personal estar aquí con Leandro Santoro en Punto de Emancipación y en Casa Victoria, Madrid. Tenemos la oportunidad de estar con quien puede transformar la historia que en este momento se está desplegando en Argentina. Como todo el mundo lo sabe, pues es un fenómeno mediático mundial. Argentina está bajo un gobierno de ultraderecha encarnado, para decirlo de algún modo, por un sujeto muy especial. Y bueno, nos gustaría empezar con Leandro desde lo más general a lo más particular. Así que me gustaría conocer cómo es tu lectura del fenómeno mundial, de lo que está pasando con esta presencia de las ultraderechas en el mundo, de qué es lo que está pasando con lo que se llama democracia, si te parece que hay transformaciones que deben ser tenidas en cuenta, y en relación a todo eso, cómo se inserta tu proyecto y cómo define tu proyecto, porque le tenemos que aclarar a los amigos y amigas oyentes en España que Leandro, por distintos motivos, encarna algo muy particular, algo que está entre distintos fenómenos. No pertenece ni al peronismo histórico, no pertenece al radicalismo histórico, y él mismo se ha reinventado y se ha construido en un lugar que lo define. Así que bueno, comenzamos. La preocupación por el crecimiento de las ultraderechas creo que debe ser compartida por todas las personas que tenemos una sensibilidad humanista. En el caso de la Argentina, una de las preocupaciones más grandes que tenemos con el fenómeno es que caló mucho en la gente joven, generalmente hombres. Los pibes entre 14 y 25 años tienen mucha permeabilidad al discurso del presidente Milei, muy chicos. No pasa tanto con las mujeres, que son aparentemente mucho más lúcidas, ¿no? Porque han logrado identificar los desbordes emocionales y los fanatismos como señales de alarma. De hecho, en la Argentina podría decirte que la resistencia a los desbordes emocionales y a las definiciones tremendistas del presidente Milei en general las suelen encabezar las mujeres. Así que es un desafío enorme para nosotros construir una mayoría en este distrito. ¿Y cuál es tu hipótesis de que los pibes de 14 a 18, de esa edad, habían quedado seducidos por un proyecto como este? Yo creo que hay algo con la transgresión, con que Milei se autodefine como un hombre políticamente incorrecto. Creo que hay algo que tiene que ver con la crisis del estado de bienestar, que en la Argentina es la crisis del peronismo, del estado peronista. Me da la sensación también que el feminismo, que fue muy fuerte en el 2017-2018 en la Argentina, generó un resultado contrario en un sector de la sociedad, o sea, que se vio amenazado en sus derechos. O sea, un sector de la sociedad percibió que se hacía justicia y que se discutía en serio la igualdad y la paridad de género, y otro sector sintió que estaban siendo amenazados en sus privilegios, por eso el tema de los pibes. Hay un componente antifeminista muy fuerte. De hecho, lo que el presidente Milei llama la batalla cultural pone en primer plano el desmantelamiento de las políticas de género, y además tiene un discurso antifeminista abiertamente. Después creo que hubo un fenómeno también muy potenciado por la pandemia, ¿no?, de reivindicación de la libertad individual sin ningún tipo de contemplación sobre el otro. El discurso de Milei durante la pandemia era un discurso de mucha irresponsabilidad, porque proponía no vacunarse, descreía de la eficacia de la vacuna, romper las reglas de funcionamiento de lo que se llamaba en ese momento el ASPO y el DIFO, que eran los mecanismos de prevención social. Y obviamente eso generó en los pibes que estaban encerrados en su casa una corriente de simpatía. Vos pensás que acá hay, mi hija, recuerdo por ejemplo,
cumplió 15 años en la pandemia. 14, 15 años es el momento donde los chicos y las chicas empiezan a socializar, se dan los primeros besos, se conocen, salen. Sí, claro. No lo podía hacer. Entonces, eso generó también, sin lugar a duda, un efecto psicológico y emocional muy fuerte que le permitió construir un vínculo. Por supuesto que quienes somos más grandes entendíamos que frente al desafío de la pandemia había que ser muy cuidadoso porque corría riesgo la vida humana y nadie tenía del todo claro cómo responder. Pero dentro de su incorrección política, Milei empieza a validar socialmente la irresponsabilidad, ¿no? Como si fuese una suerte de imperio del goce. Pensá, gozá ahora acá, pensá en vos y cagate en todo. Y eso, para un sector de la sociedad, fue muy peligroso. Generalmente para las personas que tienen más de 35, 40 años, digamos, lo advirtieron como un peligro, pero para otro sector de la sociedad fue como liberador, ¿no? Porque el tipo ponía en voz alta lo que de alguna manera se susurraba o se insinuaba. Bueno, eso más la inflación, acá explica muchísimo la inflación, porque tiene que ver con el deterioro de las capacidades del Estado y la capacidad de compra de la gente, generó que muy rápidamente se construyera una mayoría electoral. Entonces, eso, no sé si responde a tu pregunta inicial, porque me preguntaste más de lo general a lo particular, pero también, de alguna manera, se empezó a identificar con el proceso de la trumperización de la política mundial, ¿no? O sea, Trump no solamente redefine las reglas de juego de la ultraderecha, sino que además crea una nueva cultura política donde la verdad no importa, donde vale agredir al otro. O sea, es mucho más que la ultraderecha del Partido Republicano. Para mí es una nueva cultura política, Sí, claro, es otra cosa, y eso redefine las reglas de juego del conjunto del sistema. Y Milei también valida muchas de las cosas que hace, respaldado en que si ocurre en Estados Unidos, que es la potencia más importante del mundo, digamos, ¿por qué se preguntan acá si está bien o está mal que yo insulte a mis adversarios o que proponga hacer cosas que nadie sabe cómo las voy a realizar? ¿Por qué me piden a mí que explique cómo voy a realizar las cosas si Donald Trump es capaz de decir cosas contradictorias al mismo tiempo y nadie le pide explicaciones? Y esto para vos, porque te escuché opiniones muy definitivas sobre eso. ¿Qué consistencia tiene? Es decir, ¿ha logrado comprometer libidinalmente a sus seguidores? ¿Sus seguidores tienen...? A sus seguidores sí. Yo te podría decir que hoy la estructura social es un archipiélago, donde está muy marcado lo material y lo subjetivo. Milei lo que logró hacer es juntar un par de pequeñas islas y armar una minoría intensa, que como tiene mucha presencia en redes sociales parece que es mayoría. Y como tiene mucha presencia en redes sociales y además ha pasado la ofensiva cultural, también ha logrado arrastrar a otras islas de ese archipiélago que por ahí no coinciden al 100% en su discurso, pero que le dan una carta de crédito. Entonces, si vos lo mirás de afuera, parece que la construcción es mucho más sólida de lo que verdaderamente es. Si vos te acercás un poquito más, te das cuenta que el apoyo que él tiene está compuesto por distintos grupos. Algunos que están fanatizados. Yo creo que él tiene un núcleo duro muy militante. Él repolitizó un sector de la juventud argentina y un sector de la derecha argentina y le dio un motivo para luchar. De hecho, logró, por ejemplo, que un montón de pibes se pusieran a desafiar los consensos de la democracia recuperada en el 83 acá y lo hicieran como si fuese un chiste, una gracia, ¿no? O sea, durante muchos años era intocable el pañuelo de las Madres de Plaza de Mayo o era imposible hacer chiste con los desaparecidos, ¿no? Y de repente aparecieron un montón de pibes que jodían con los memes de los Falcon Verde, que eran los autos que usaba el ejército para secuestrar a los detenidos desaparecidos. Y incluso hay gente que compra Falcon Verde de la época y sale a pasear con eso como para provocar. Eso, lo que para nosotros es una provocación inaceptable, también genera un efecto de cohesión muy duro. O sea, quienes se sienten perteneciendo a ese grupo disfrutan de un sentido de pertenencia que en la sociedad contemporánea prácticamente no existe, ¿no? Que incluso muchas veces genera envidia en la izquierda. ¿Entendés? Porque los ves convencidos, los ves fanatizados al punto tal de que están alegres con lo que están haciendo y que se sienten parte de algo que tiene un sentido de trascendencia. Pero como te decía recién, correte 5 minutos de
la euforia que se genera cuando ellos provocan este tipo de cosas y te das cuenta que hay un componente de crueldad y de odio que es inaceptable para la democracia. ¿Y lo nacional y popular o la izquierda podría generar algo semejante, algo del mismo orden que estás describiendo? Yo creo que algo parecido generó. Sí. En el 2010, por ejemplo, después de la muerte de Néstor Kirchner, acá hubo una explosión de participación política, hubo liderazgos positivos, hubo una agenda que fue muy desafiante también al establishment y al status quo, que sirvió para que muchos chicos y chicas se comprometieran con la política. Y se generaron verdaderas tribus urbanas, decíamos acá. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me llamaba la atención de la Cámpora en ese momento es que también generaba mucho rechazo, pero quienes sentían pertenecer a la Cámpora tenían un nivel de orgullo por ser parte de esa organización muy alto, que vos los veías caminar por la calle y sin ser de la Cámpora. Por supuesto, a mí me generaba cierta envidia. Como te da envidia cuando vos ves a alguien que está contento, es feliz y está orgulloso de lo que está defendiendo, aunque no compartas vos su ideología, ¿no es cierto? Es algo parecido a lo que está pasando ahora. A mí me da también, con la diferencia de que ahora me da una cuota de pena, ¿no? Porque siempre supuse yo que era positivo que cualquiera milite en política, que se sienta comprometido. Lo que pasa es que cuando veo los componentes de crueldad, de humillación, de egoísmo, hasta te podría decir de sadismo. Me gustaría, porque te he escuchado también con respecto a este punto, ¿cómo es que apareció la dimensión de la crueldad en la política? Hoy reflexionaba a la mañana sobre una conversación que mantuvimos vos y yo ayer a la noche sobre una dupla conceptual que trabaja el artista plástico Daniel Santoro, que comparte mi apellido pero que no tiene nada que ver conmigo. Donde él decía que, si mal no entendí, que el binomio severidad-misericordia explica mucho los cuadrantes del ordenamiento ideológico. Y yo hace tiempo que vengo sintiendo que hay algo de eso. Lo pensé más con la severidad, ¿viste? Con la idea del padre duro que te exige. Yo creo que la crueldad es una exacerbación de la severidad. Es un subproducto de una comprensión bastante irresponsable de lo que es el sentido de la severidad. Porque el sentido de la severidad inevitablemente tiene que estar contextualizado, ¿no? Cuando una persona es severa y cuando una persona es cruel. Sí, está muy bien esto, porque en realidad en general a veces la crueldad es la ausencia de severidad. Claro. Es porque no hubo padre severo que aparecen las manifestaciones crueles. Claro. Y a veces la crueldad en el intento de ponerle límites a lo desconocido termina degenerando en un abuso de poder, en un abuso incluso de las autoexigencias. Pero bueno, algo pasa con el tema de la autoridad y el autoritarismo. De hecho, yo creo que otro elemento que explica la aparición de Milei es la crisis de autoridad del peronismo. Bien. El gobierno anterior fue un gobierno que obviamente generó enormes rupturas adentro del conglomerado social, de la base social del peronismo, entre otras cosas porque hubo una disputa por el poder político durante la gestión del presidente Fernández que devino en un vacío. Obviamente el liderazgo de Cristina sigue siendo muy importante, pero ese vacío, que fue práctico, fue procedimental, llevó a que mucha gente sintiese que el peronismo se desnaturalizaba porque perdía el sentido histórico que tenía, que era el partido del orden, el partido del poder, el partido del orden. ¿Podrá recuperar el peronismo? Bueno, pará. Fíjate cómo pasa hoy, creo que en la Argentina y en el mundo, muchas veces de una necesidad legítima aparece una caricatura. ¿Viste? Porque de la necesidad del orden o de la necesidad de la autoridad aparecen los autoritarismos que incluso a veces son verdaderamente, ni siquiera son extremos, sino son dantescos. O sea, hay otros fenómenos del peronismo, por ejemplo, conservador hoy en la Argentina, que suponen que la manera de llenar el vacío de la crisis de autoridad es insultando, es gritando, es diciendo barbaridades. ¿Sabes a quién me refiero? Sí, te vi. Perfectamente. Responderle a ese señor. Exactamente. Y hay algo ahí, ¿viste?, que yo creo que está mal procesado por todos. Y algo parecido debe pasar con el tema de la severidad y la crueldad. ¿Me entendés? Como efectivamente existieron abusos que la democracia liberal no pudo corregir, aparece exactamente lo contrario, su opuesto, su antónimo total, y trata de ocupar ese espacio perdiendo de vista los matices, los límites, el contexto, ¿no es cierto?
Entonces, si vos me preguntás a mí, yo creo que habría que tener un equilibrio entre la misericordia y la severidad. Claro. Y que obviamente es como la libertad y la igualdad, el famoso Ahí binomio. la política. Exactamente, el famoso binomio de Bobbio que decía, bueno, los dos valores que ordenan el sistema ideológico son la libertad y la igualdad. No es que la izquierda no le importe la libertad o que la derecha no le importe la igualdad, sino que las ponderan de manera distinta, ¿no? Bueno, y de acuerdo si era más igualitario o más libertario, digamos, un espacio político se ubicaba en un punto o en otro. Yo, a partir de la conversación que tuvimos anoche, empecé a darle también importancia a este binomio severidad-misericordia o comprensión del otro. La palabra misericordia me remite a mí mucho a la cuestión religiosa, ¿no? Y la severidad me remite también. Por ahí la misericordia me remite al catolicismo y la severidad me remite al protestantismo, ¿no? A la idea de cómo se organiza una familia y después una sociedad. Pero creo que hay algo de eso en la profundidad de la discusión de los valores de la Argentina contemporánea. La vez pasada tuve la oportunidad de escuchar un poco al intelectual que tienen con este tipo y me sorprendió que intentara mencionar a Laclau y presentara como una teoría invertida de Laclau. Alaje. Sí, yo no los nombro. Perdón. Es decir, está la cadena equivalencial, el antagonismo, está el exterior constitutivo, el enemigo, pero todo al revés. O sea, original no hay nada. La teoría es idéntica. Sí. Batalla cultural. Sí. ¿Cómo es esto? ¿Por qué ha tomado prevalencia para este sector la ultraderecha, la batalla cultural? Vos sabés que cuando empezamos a discutir en la Universidad de Buenos Aires a Laclau, que tuvo más o menos similitud con el proceso de aparición de Podemos en España, bueno, y ahí es donde yo te conocí a vos a través de tus vídeos, como decimos, se da una cosa rara, que es que nosotros históricamente teníamos en el cuadrante izquierda-derecha, y la aparición de Laclau y la aparición de Podemos cambia ese cuadrante y empieza a plantear arriba o abajo. ¿Viste? Sí. O sea, la discusión no es izquierda y derecha, sino es arriba y abajo. Y nosotros, decían los pibes de Podemos en ese momento, somos la representación de los de abajo contra los de arriba. Bueno, eso tiene que ver con una dimensión material, ¿no? De las cosas, de cómo estás vos puesto en la cadena de producción o qué grado de consumo tenés o qué capacidad de consumo tenés. Acá aparece algo distinto, porque acá aparecen las emociones y la subjetividad. Y en realidad es los buliñados contra los que hacían bullying. Los que se sienten basureados, no oprimidos, sino insultados, denigrados. Creo que el mecanismo intelectual de la ultraderecha es agarrar la plantilla teórica de Laclau y cambiar condiciones materiales por condiciones subjetivas. Entonces lo que dice es, la discusión no es izquierda y derecha o arriba o abajo, sino es los que nos sentimos boludeados, no oprimidos, sino buliñados, los que éramos los últimos del colegio, los que se reían de nosotros. Por eso también generó tanta aceptación en un sector de los varones jóvenes que se sintieron agredidos por el feminismo, y algunas veces fueron agredidos por el feminismo también, porque también obviamente me parece a mí que hubo excesos en todo ese momento de lo que fue la explosión del feminismo. Para mucha gente era imposible entender lo que estaban planteando porque habían sido formados en sus casas con la idea de que la mamá limpiaba los platos y el padre era el proveedor. Y yo digo, para que la gente sepa que está en otras partes del mundo o en Europa, acá, por ejemplo, los artistas o los cómicos más importantes que nosotros teníamos, Olmedo, Porcel, que eran tipos muy populares, siempre remataban los chistes con el culo de la mina. La mujer estaba absolutamente cosificada. Y yo mismo, que tengo 49 años, tengo recuerdo de estar en mi casa, todos comiendo y riéndonos con los chistes de Olmedo y Porcel, rematando siempre el chiste con el culo de la mina y cosificando a la mujer, jugando que le iba a violar. A ver, era absolutamente natural esto. Sí. Nos pasaba todo. Entonces, yo muchas veces cuando empecé a ver que el feminismo se empoderaba y que tenía un discurso que racionalmente era impecable, porque lo que planteaba, che, esto que están haciendo ustedes, o sea, esto está mal, ¿me entendés? ¿Por qué la mujer se resume un culo? O lo que ustedes llaman cuidado en realidad es trabajo no remunerado. Vos estás acostumbrado a que tu mamá limpia. ¿Qué te pensás, que tu mamá quiere limpiar? ¿Por qué no pudo ser profesional como tu papá? O sea, todos esos razonamientos, para muchos de nosotros,
digamos, la verdad es que fueron justos, pero para un sector importante de la sociedad también fueron percibidos como un ataque a sus valores. Por eso también hubo una vuelta de lo reaccionario y de lo conservador. Y estos pibes tienen mucho que ver con esto. Te voy a poner un ejemplo. ¿Viste la serie Adolescencia? Sí. Bueno, los incels, que son esos niños preadolescentes que les cuesta vincularse con las mujeres. Bueno, hay que investigar qué está pasando ahí. Porque hay algo con el deseo, con la frustración, con la diferencia, con la dificultad de entender la diferencia, ¿entendés? Que me parece que tiene mucho que ver con la explosión de estos valores o de estos disvalores y con la explosión de estas emociones. Entonces, es obvio para mí que la derecha interpretó mejor el valor de las emociones que nosotros. Que se animó a racionalizar el papel de las emociones en las conductas políticas. Entonces no es izquierda-derecha, no es arriba y abajo, es los que estábamos bulineados. Es el tiempo de los que nos tomaron el pelo, los que nos cargaron toda la vida, los raros, los que ellos se autodefinían raros. Y también la izquierda debería hacer una reflexión sobre esto, ¿no? Porque si generó tanto resentimiento en un sector de la sociedad, algunas prácticas sociales, ¿cómo no lo tuvimos en cuenta? O sea, ahí faltó misericordia. Me faltó misericordia. Leandro, como conocés muy bien todos los resortes constitutivos de esta operación de ultraderecha, ahora ya yendo a nuestro trabajo acá en Madrid, porque como dije al principio, cambia la historia si vos verdaderamente ganás las elecciones en la capital. ¿Cuáles son los instrumentos de la militancia de ustedes para contrarrestar, para neutralizar, para inventar nuevos espacios distintos a estos? ¿Ustedes tienen bulinianos en las filas? ¿Bulineados? A ver, nosotros tenemos personas dolientes, que no sé si es lo mismo. No, claro. Nuestros propios compañeros de militancia, en general, son personas que atravesaron situaciones traumáticas o que les tocó vivir situaciones traumáticas en sus familias. Básicamente... Qué bueno. A ver, esto normalmente en las militancias de izquierda europeas no se habla. Hay algo ahí común, ¿viste? Común entre los que nos sentimos parte de este colectivo. Los Irrompibles viene de ahí, ¿no? El primer nombre. Un poco sí, pero porque tiene que ver con la solidaridad y la solidez del grupo humano. Era lo que no se rompía. Pero hay una perspectiva para nosotros comunitaria que no está presente en esta lógica de los incel, de los que son buliñados. A ver, el efecto del que es marginado por la estructura económica muchas veces es el de agruparse en función de intereses de clase o de características socioeconómicas parecidas, ¿no? Para defenderse o lo que sea. El efecto que genera la agresión de la sociedad o de un sector de la sociedad sobre los que fueron los buliñados o los que fueron humillados en distintos lugares o los que se sintieron desplazados, genera un nivel de resentimiento y de rencor mucho mayor que provoca odio. ¿Entendés? Y que además valida el odio. También creo que es inevitable también agregarle al análisis la revolución tecnológica, las redes sociales y lo que... Porque cuando uno habla del bullying, a ver, siempre te jodieron si eras más gordo, más flaco, desde que somos pibes, ¿no es cierto? Pero la aparición de las redes sociales cambió definitivamente todo, ¿no? Porque el juicio sobre el cuerpo del otro, sobre tu propio cuerpo, la necesidad de mostrarte exitoso, sí, ¿no? Eso es realmente muy pesado para todos. O sea, yo creo que no se entiende también este fenómeno de la incorporación de la dimensión emocional en la política, si no es entendiendo cómo nos cambia la subjetividad y la forma de socializarnos las redes sociales, y mucho más en los más jóvenes. Por ejemplo, hay un colectivo. Nosotros, por ejemplo, cuando pensamos la política tradicional, decíamos los profesionales liberales están en disputa con la derecha, los trabajadores industriales son peronistas, los productores agropecuarios o son radicales o son conservadores, ¿no? Generalmente teníamos ese tipo de categoría.
Pero hoy el trampismo, por ejemplo, crea una categoría. Hay una categoría que apoya el trampismo que para nosotros, por ejemplo, es incomprensible. Los gym bro, que son los pibes que entrenan en el gimnasio. ¿Entendés? ¿Qué carajo? ¿Qué hay ahí? ¿Entendés? Yo hasta acá en la Argentina, por ejemplo, se dio algo anterior a los gym bro, que eran los runners, ¿no? Que eran las personas que salían a correr, que querían estar, que está bien, me parece bien, obviamente, ¿no? A pesar de que yo no tenga la voluntad suficiente como para hacerlo, pero las personas que entrenaban, que en general eran más cercanas al ideario del PRO, que es lo que sería el PP en España, ¿no? El PRO, el partido de Macri, tenía una mirada más de derecha o de centro derecha. Pero hoy los gym bros son otra cosa. Son otra cosa. Quienes entrenan y musculan y preparan, qué sé yo, que además tienen una actitud también, volviendo al eje severidad, misericordia, crueldad, ¿viste? La exigencia, la cosa de lo físico frente al intelectual. Es rarísimo porque es como un sujeto político que aparece que incluye, que no debería ser un sujeto político, ¿no es cierto? Pero que aparece como sujeto político porque evidentemente la matriz de razonamiento de la sociedad cambió tanto, tanto que hay cuestiones que para un sector de la sociedad son imperceptibles que para otros es determinante. O sea que el espejo ha tomado una dimensión importantísima. Exacto. Lo que te devuelve tu propia imagen del espejo se ha vuelto determinante en la política misma. Pero lo loco de esta historia, creo que es otro aporte que podríamos hacer, es que no es para todos igual. Es que lo que para uno es evidente, para otro es imperceptible. Claro. Y eso es lo que dificulta la comunicación y la política. Entonces, cuando vos pensás, por ejemplo, en una campaña electoral, tenés que hipersegmentar. Pero la hipersegmentación parte de la premisa de que cada vez hay menos cosas en común. El proyecto político de ustedes tiene muchachos y muchachas runner o de gimnasio. Sí, pocos, pero tiene. Sí tiene, porque también es un error exagerar y suponer que toda persona que entrena que... No, por supuesto. Claro, no. Por supuesto, claro que los tiene, sí. Pero, a ver, como la mayoría de los que entrenan, vamos a decir las cosas como son, la mayoría de los que entrenan probablemente no tengan una posición política asumida. Hay muchos de los que entrenan, sí la tienen, otros no la tienen asumida, pero la tienen, y otros directamente no la tienen y la tienen asumida, y hay otros que la tienen asumida para el otro lado. O sea, claro. Me parece que también hay que, si nos animamos a meter el microscopio, bueno, el microscopio nos da una visión un poco más justa de la realidad. Y cuando vos estás en campaña, Leandro, ¿hablás de estas cosas? No, hoy no. No, porque, a ver, las hablo eventualmente y cada vez que las hablo nos va bien, pero yo estoy encarando una campaña para el legislador de la ciudad. Yo soy diputado nacional y soy candidato a legislador porteño. O sea, de ser diputado de todo el país voy a pasar a ser diputado solamente de la ciudad. Entonces esto me obliga ahora a tener una agenda más puntual. Lo que pasa que más puntual, más local. Pero la novedad fue que la derecha eligió a la ciudad de Buenos Aires como un espacio para disputar el liderazgo, entonces el presidente Milei decidió que su vocero, una de las personas de su máxima confianza, sea candidato a legislador porteño, y el presidente Macri, que es el jefe de la ciudad de Buenos Aires, porque su primo hermano es el que está a cargo de la gestión de la alcaldía, ha decidido comprometerse mucho con la campaña. Entonces esta elección en particular pasó a ser una elección muy significativa y además con características muy particulares, porque es una elección a legisladores locales donde se supone que se hablan temas municipales, pero al mismo tiempo, por cómo juegan los actores nacionales... Están pensando en el jefe de la ciudad. Y además incluso en el futuro, porque cuando nosotros encaramos el debate sobre la ciudad de Buenos Aires en nuestro propio laboratorio, nos dimos cuenta que necesitábamos entender el clima de época para construir una propuesta que sea seductora y movilizante. No podíamos hablar solamente de los baches, del arreglo de las veredas o del corte de rama. Teníamos que tener una mirada más global sobre el fenómeno de la gestión de las municipalidades o de los gobiernos locales. Entonces, una de las cosas que yo empecé a pensar es cómo vincular nuestra visión de la política pública con los valores. Respondiendo a tu pregunta, más que cuestionar a la sociedad o que tratar de interpretar qué está pasando en la sociedad, cosa que nosotros hacemos pero que no es hoy lo importante en la campaña, yo puse el foco
en qué hace el Estado, cómo gestiona el Estado y qué debería hacer el Estado, y en la relación entre el Estado y el mercado. Entonces empecé a contarle a la gente algo que desconocían en la ciudad de Buenos Aires, que es que la mayoría de los bienes públicos que brinda el gobierno de la ciudad no los brinda el Estado, sino los brindan empresas terciarizadas. Y que lo que el Estado debería hacer mejor es controlarlas y regularlas para garantizar mejores bienes públicos. Entonces, por ejemplo, hoy en Buenos Aires hay un problema con la basura. En lugar de decir, como dice el jefe de gobierno, el problema de la basura es que hay más pobreza, entonces los pobres revuelven los tachos de basura y dejan todo tirado, yo lo que digo es, hay un fenómeno de pobreza, por supuesto que sí, pero el fenómeno principal es que las empresas que se ocupan de la recolección de residuos ahorran costos y en lugar de aumentar la frecuencia de limpieza, la disminuyen. ¿Por qué? Porque no las controlan. Y así con todos los bienes públicos que brinda la ciudad. El arreglo de vereda, la comida en los colegios, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que estamos planteando nosotros? El rol del Estado. Lo que nosotros estamos diciendo es, en esta sociedad donde pareciera ser que lo privado es mejor que lo público, lo individual es mejor que lo colectivo, etc. Todavía quedan bienes públicos para administrar. Todavía hay cosas que son necesariamente de todos. Eso te iba a preguntar, Leandro, perdón, Sí. que te interrumpa. Sí. Para muchos sectores de las izquierdas europeas, para muchos filósofos, el Estado y el mercado ya no pueden ser separados. No, necesariamente tiene que estar separado. O sea, vos pensás que sí puede efectuarse aún la separación. Sí, es que no hay, de la otra forma, no hay ni Estado ni mercado. ¿Entendés? A ver, yo creo que el Estado tiene que cumplir un papel porque obviamente creo en la igualdad de oportunidades, creo en, Sí. en una sociedad equilibrada. Pero incluso desde el punto de vista del mercado, que no haya Estado es la eliminación de la competencia. ¿No? O sea, eso lo que termina provocando son esas películas futuristas como Mad Max, ¿no es cierto? Donde todo se termina concentrando en 4 corporaciones o en 3 corporaciones que discuten el futuro del mundo. Hay una transferencia del poder político al poder económico, esa transferencia del poder político lo que provoca son espacios no democráticos de decisión. ¿Y el mundo no va hacia ahí? Probablemente vayas ahí. Yo recomiendo mirar siempre la película No mires hacia arriba, que es una película que la tienen que ver, porque efectivamente... Sí, es muy popular. En la Argentina no fue tan popular, pero para mí fue reveladora. Efectivamente, la presidenta, creo que era una presidenta mujer en los Estados Unidos. Thompson, sí. Exactamente. Títeres de un empresario tecnológico que llega a la conclusión de que el asteroide que va a hacer mierda a la Tierra, como tiene oro, ¿viste? Es un negocio para todos, y la gente celebra que viene el asteroide con un montón de oro que va a revitalizar la economía mundial, cuando en realidad lo que eso significa es la extinción de la raza humana, ¿me entendés? Sí. De la vida. Bueno, todo eso que hace mucho tiempo que se viene advirtiendo, yo creo que hay que tomarlo en serio. Entonces, por ejemplo, yo en la ciudad de Buenos Aires, una de las cosas que digo es, guarda que los dueños de la ciudad son estos empresarios. Los amigos de Macri, que fue el primer jefe de gobierno que inaugura este ciclo liberal en la ciudad de Buenos Aires, no se hicieron gerentes públicos, se armaron empresas privadas que le empezaron a vender servicios a la ciudad de Buenos Aires. Y la ciudad de Buenos Aires, como no había diferencia entre Estado y mercado, en lugar de controlarlos y exigirles que brinden buenos servicios públicos a buen precio, le terminaron abriendo otros nichos de negocio. Entonces hay algo ahí del rol y de la relación. Como también creo que en el fondo hay una discusión sobre los deberes de interdependencia, que es otro punto para subrayar. Vivir en una comunidad nos obliga a pensar que además de tener libertades y beneficios, etcétera, etcétera, también tenemos responsabilidades. Hay una responsabilidad frente a un otro que no conocemos. El concepto de bien público es muy interesante para eso, porque, por ejemplo, el Estado le levanta la basura solamente al que paga. Ah, mira, y si vos no pagás y yo vivo al lado tuyo, si a vos no te juntan la basura, también me jodés a mí. ¿Me entendés? Que esto es algo para mí súper profundo, por el sencillo motivo de que toda esta propuesta ultraliberal lo que sostiene es que todo tiene que ser privado y que la comunidad no existe, que no existe la sociedad, que era lo que decía Thatcher. Entonces, estos debates que son concretos van al corazón del problema. El corazón del problema es que no existe la posibilidad de ser libre si no crees que hay una comunidad y un contexto que te definen como ser humano. Claro. Te escuché al pasar una vez que estábamos en un sitio
que una de las grandes contradicciones era lo racional con lo no racional, que eran una de las contradicciones fundamentales de la época. Sí. Bueno, por esto que te digo, a ver, yo creo que el tema emocional es un tema que desbordó. Nosotros siempre, digo nosotros los que somos de esta familia ideológica, de la izquierda, la centroizquierda, el humanismo, el peronismo, para que se sientan todos incluidos, los que creemos en el sentido de la justicia social, de la comunidad, bueno, que entendemos que nadie puede ser feliz sin que el otro sea feliz, etcétera, etcétera, tuvimos la tendencia siempre a racionalizar todos los procesos. Hemos tenido una tendencia a racionalizar la conducta humana, los comportamientos sociales, etcétera, etcétera. La aparición de lo emocional, yo creo, potenciado muchísimo por la pospandemia y por la revolución tecnológica y por otros fenómenos de la globalización de las comunicaciones, fundamentalmente, llevaron a que lo irracional tenga un peso impercibido por nosotros. Hay, por ejemplo, pongo un caso en la Argentina, ¿no? En la Argentina se ve un fenómeno muy particular que creo que se puede ver también en otros países del mundo con el tema de los beneficiarios de los planes sociales. Planes sociales, algunos universales, otros focalizados, que generaron pequeñas desigualdades en los barrios. Entonces, había uno que trabajaba, una familia que trabajaba y una familia que perdió el trabajo. A la familia que perdió el trabajo se le da un programa de asistencia, un programa de transferencia monetaria. Ese programa de transferencia monetaria lo que termina provocando en el tiempo es que la familia que trabaja cobre menos que la familia que no trabaja. Porque además hubo un proceso de pauperización. Eso Increíble. Increíble. Eso genera un grado de resentimiento del que trabaja y cobra menos con el que está al lado, que ve que no trabaja y que encima se dedica a otra cosa, a lo que sea, digamos, ¿no? Eso Dubet le llama al régimen de las pequeñas desigualdades, ¿no? Sí. Te pongo el caso en los barrios populares, pero también pasa en las clases medias con el que tiene acceso a determinadas zapatillas y a otras zapatillas no, etcétera, etcétera. Bueno, pero ese resentimiento fue muy bien interpretado por la derecha, que lo que hizo fue alimentarlo. Entonces, el problema no era que los salarios eran bajos. El problema no era que había que perfeccionar los mecanismos de transferencia monetaria para que sean transitorios, para que la gente se pueda reinsertar. El seguro de desempleo dura un tiempo y después se ocupa. No, cosa que yo creo que habría que haber hecho mucho mejor. El problema era que había alguien que creía en el esfuerzo personal y alguien que creía en que se merecía un subsidio. Y ahí fue la lucha contra los derechos. Entonces, la pelea de la derecha contra los derechos demuestra cómo la izquierda interpretó lo que estaba pasando emocionalmente, incluso con algunos beneficiarios de esos derechos. Después empezó a haber casos incluso más llamativos. Personas que eran beneficiarias de derechos que estaban enojadas con con los que le daban ese derecho. Voy a poner un caso concreto, el tema de los subsidios. Hay gente que cobraba subsidios para los servicios públicos que, como hacía mucho tiempo que lo cobraban, llegaron a la conclusión que eran parte del problema y que incluso reclamaban que se lo saquen, y eso implicaba que tengan que achicar otro tipo de gastos. O sea, es como la víctima asumiendo el discurso del verdugo, ¿entendés? Sin entender que había ahí un proceso de transferencia monetaria, de búsqueda de distribución equitativa del ingreso, de salario indirecto, como le decíamos acá. A ver, para nosotros, durante mucho tiempo, la búsqueda de la igualdad consistía en construir mecanismos de transferencia monetaria que generen igualdad en las condiciones. Igualdad, muy bien. Esos procesos fueron percibidos muchas veces por los beneficiados y los beneficiarios de esos procesos como distorsiones. Claro, ¿entendés? Entonces, ¿qué pasa ahora? Ahora te sacan los subsidios, sigue habiendo inflación y hay menos actividad económica. ¿Se entiende? O sea, no es que solamente en la clase media. Por eso digo, hay algo con lo racional e irracional. Para mí es muy llamativo cómo por ejemplo, sectores populares asumen mecanismos de razonamiento de las élites como si fuesen universales.
Sí, que implican incluso su propia destrucción, ¿no? Que implica su propia destrucción. Entonces, bueno, para terminar, tengo una pregunta que hace mucho allá. ¿Cómo puede ser que tenga la vigencia que tiene y que, según lo que te he escuchado a vos en distintas ocasiones, no es una vigencia circunstancial? Parece ser que, según tu criterio, esto va a aguantar un tiempo, Sí. ¿no? Es decir, todo el mundo se interroga dónde termina, cuándo termina, y vos pensás que tiene una cierta solidez, ¿no? Solidez, sí. ¿Cómo puede ser que sectores populares, sectores que son dañados por este propio proyecto, lo sostengan? ¿Qué es lo que ha sucedido? Antes se hablaba de la ideología en la tradición de izquierda. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Hemos estado hablando de lo emocional aquí, pero ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué podría designar o cómo se podría describir este proceso por el cual, como dijiste muy bien antes, el verdugo acepta las condiciones, la víctima acepta las condiciones del verdugo? En el caso concreto de la Argentina, la inflación explica mucho. La pérdida de valor de la moneda. Porque eso, de verdad, es como un proceso de desestructuración social. No sabes cuánto vas a cobrar para lo que te va a alcanzar el sueldo, ¿no? ¿Entendés? Pensemos acá que hemos tenido tasas de inflación del 25% mensual. Sí. Entonces, y si hay algo que tiene que ver con el Estado, es la moneda, ¿no es cierto? Sí. Cuando vos sentís que trabajás y que el esfuerzo se te evapora como consecuencia de la inflación, eso, digamos, te genera un pánico, una inestabilidad emocional que genera muchas de estas emociones que decimos y que la gente imputa al estado de bienestar, al exceso del gasto público. Segundo lugar, hay algo ahí que yo creo que es más general en relación a por qué las ultraderechas tienen tanto anclaje en un sector de la sociedad y pueden bancarse incluso un tiempo sin que haya logros materiales, ¿no? Con altos niveles de aceptación pública, que es que en esta lógica de la severidad y del esfuerzo se compra la idea del sacrificio como a largo plazo, como transición hacia un bienestar y un futuro mejor. Vos en teoría lo que nosotros pensábamos antes es, para estar muy bien, yo todos los días tengo que estar un poquito mejor, ¿no? Para finalmente estar muy bien. Ahora lo que te dicen es, no, para que estés muy bien dentro de 30 años, vas a estar todo el tiempo un poco peor, pero después vas a estar bien. ¿Me entendés? Entonces se comprueba el razonamiento. Sí, todos los días. Ya me avisaron que iba a estar. Esto lo que estoy diciendo parece una boludez, pero es realmente lo que pasó. O sea, Milei arranca diciendo, yo voy a generar esta inflación. Y durante un tiempo muchos van a sufrir, pero después vamos a estar mejor. Entonces también ahí tienen un hándicap. ¿Me entendés? Porque, bueno, sí, si Milei dijo que íbamos a estar mal. Por ejemplo, ahora hubo un rebote inflacionario. Sí, pero advirtieron que iba a haber un rebote inflacionario. ¿No? Está bien. Veremos cuánto tiempo tarda el ciclo. Yo calculo que son 7 años. Que la gente termina de razonar en que, che, esto que me dijeron parece que no va. ¿Me entendés? O sea, que vos le das 7 años a esto. A ver, la Argentina mañana hay una corrida cambiaria y cambió todo. O sea, en la Argentina el tipo de cambio... A ver, en términos económicos, ¿qué es lo más importante? ¿Cuál es el dato más importante que explica el grado de gobernabilidad del presidente Milei? Es que tiene controlado el dólar. Entonces, si el dólar está controlado, la gente tiene la sensación que las cosas andan bien. La gente percibe que el plan se le fue de las manos cuando el dólar empieza a subir. Como el dólar está controlado, le creen. ¿Entendés? Él dice, che, a ver, es increíble porque para controlar el dólar tuvieron que ir al Fondo Monetario Internacional por segunda vez a pedirle un crédito de asistencia financiera. Pero hay algo ahí de lo irracional. ¿Me entendés? Che, este hombre ¿sabe o no sabe de economía? ¿Entiende o no entiende? Y no sé, ¿qué nos fijamos para ver si entiende o no entiende? ¿Cuánto está el dólar? Y el dólar está barato. Esa es la prueba de que... Eso es la prueba material, pero después hay otras cosas que para mí son importantes, que tienen que ver con el plano de la subjetividad, ¿no? Que es esta idea del sacrificio. Hay algo de la dimensión de lo sacrificial, ¿entendés? Ellos, por ejemplo, hicieron con todo el discurso de terminar con los curros, con la corrupción, con los abusos de los
de los que se beneficiaban del Estado, etcétera, etcétera, un discurso que efectivamente les permitió ganar mucho margen, porque, a ver, mucho margen y mucho apoyo popular. Y también sobre errores de nuestro propio campo político. Voy a poner un caso concreto. Hay organismos que se cerraron, que estuvieron pensados para reparar daños históricos en nuestra sociedad, que hacía mucho tiempo que no cumplían ningún papel. Entonces, en lugar de perfeccionar esos instrumentos, los tipos los cerraron. Y al cerrarlo, generaron una sensación de placer en un sector de la sociedad que pensaba que esos instrumentos estatales, en lugar de cumplir con la misión de hacer un país más justo, beneficiaban a los amigos del poder. El caso del INADI, o sea, el Instituto Nacional contra la Discriminación, es un instituto que arma el menemismo después del atentado a la AMIA, ¿no es cierto? Entonces se dan una política de lucha contra la discriminación, de lucha contra la xenofobia, contra el racismo, contra el antisemitismo, y generó un consenso importante en la sociedad, porque fue Menem, el presidente Menem, el que lo impulsa. Sin embargo, mucha gente empezó a sentir que ese instituto no cumplía las funciones por las cuales había sido creado, sino que lo que funcionaba en realidad era un lugar donde los woke, como dicen ellos, tenían se pagaban los sueldos entre ellos. Y no había nada concreto en la lucha contra la discriminación. Yo no estoy diciendo si esto es así o no es así, yo tengo mi propia opinión. Lo importante es que la mayoría de la sociedad pensaba que no cumplía ninguna función el INADI. ¿Entendés? Entonces, al cerrar el INADI, hay un sector de la sociedad que dice, bueno, se terminaron con estos privilegios que se llevaban los progres. Ahora, lo loco es que hoy, yo creo que el INADI había que modificarlo. Está claro que hay un montón de cosas que estaban funcionando mal ahí. No, para nada estoy de acuerdo con que lo hayan cerrado. Tampoco estaba de acuerdo con cómo estaba funcionando. Pero objetivamente hoy la discriminación empieza a ser un problema. No porque hayan cerrado el INADI, simplemente porque ya no les preocupa luchar contra la discriminación, ¿entendés? Es complejo porque agarra muchas aristas. ¿Y cómo entendés este discurso mundial que tiene representantes en distintos lugares? Acá los tiene clarísimos, antes los nombramos, antiprogre, es decir, el mundo entero de las ultraderechas que están ya en los gobiernos, no son ya partidos residuales ni marginales, habla de lo woke y de lo progre como si hubiera estado instalado de una manera terrible en la sociedad, como si toda la educación, el Estado, las instituciones hubieran estado dominadas por progres que generaban todo el tiempo trans, pedofilia y un universo absolutamente rechazable por estos sectores. El problema fue cuando el estado de bienestar empezó a generar malestar en determinados sectores de la sociedad y quienes conducían el estado de bienestar no identificaron ese malestar. Entonces lo que pasó es que los que sintieron malestar se agruparon y fueron en contra del estado de bienestar. Es muy raro esto, ¿me entendés? Porque el concepto de progresismo está interpretado de manera radicalmente diferente por un sector de la sociedad que supuestamente tendría que haber sido beneficiada con las políticas progresistas. Te voy a poner un caso bien concreto. Todo lo que tiene que ver con los derechos laborales. Los derechos laborales para nosotros es la columna vertebral de un proyecto progresista, popular, peronista acá en la Argentina, ¿no es cierto? Hay 6 millones de trabajadores formales del sector privado y la población económicamente activa es de 24 millones. Quiere decir que hay millones de personas, sacando los que trabajan en el Estado, los que son autónomos, que son informales. Entonces, para ese laburante informal, el Rappi, el Uber, el de la plataforma, el discurso de los derechos laborales es un discurso de un grupo de privilegiados que encima son minoritarios. ¿De qué derecho me hablan si yo no tengo derecho y ninguno de mis amigos tiene derecho? ¿Entendés? Entonces, lo que supuestamente es un derecho termina siendo un privilegio. Y lo que supuestamente tenía que generar un bienestar causa un malestar. Porque esa persona dice, los impuestos que a mí me cobran es para que haya jubilaciones, porque las jubilaciones se pagan con una parte de los impuestos generales. Entonces, en esta sociedad hiperindividualista, además, se mezclan las dos cosas, el hiperindividualismo y los cambios en la estructura material que provocaron cambios en la subjetividad. Exacto. Para lo cual, la izquierda, digamos, no lo interpretó. ¿Y cuándo lo va a interpretar? No sé. Porque para desmontar esta ideología de la que vos mismo estás describiendo muy bien, no. Bueno, a ver, pasó en Estados Unidos también, ¿no? O sea, el Partido Republicano se proletarizó y el Partido Demócrata se aburguesó.
¿no? Hay una lógica de inversión de... Es muy En raro. parte es así, sí. ¿Eh? En parte es así, pero no es solo así. Por ejemplo, en Europa ves un inmigrante que vota a la ultraderecha, Claro. que explicita su rechazo a la inmigración, que no es que lo oculte. Claro. Entonces asistís al fenómeno de que el propio inmigrante vota. Eso es incluso más raro que lo otro que te estoy diciendo, digamos. Este ¿no? es el más raro para mí de todos, sí. Sí. También hay algo con el ideal aspiracional. No importa tanto lo que sos, sino lo que te autopercibís que sos, que tiene mucho que ver con lo que deseas ser. Después creo que hay algo con el tema de la crueldad, también tiene que ver con esto de imponer una lógica de inferiores de individuos inferiores y superiores, que es lo más importante que nosotros tenemos que replantear. Ninguna persona es superior a otra. Vos podés ser mejor en algo, ¿me entendés? Yo puedo ser mejor en otra cosa, pero no soy mejor yo que vos, ¿me entendés? Ni viceversa. Pero la política tiene fuerzas simbólicas suficientes para cambiar semejante estado de cosas, o ya que utilizamos metáforas religiosas como misericordia y severidad al comienzo, Sí, siguiendo. tengo una idea con esto. A ver, Te va a gustar. vamos ahí. Hoy la desigualdad está bien percibida. De hecho, hay una marca de ropa que se llama Desiguales, Sí. ¿no? Yo recuerdo, ¿te acordás que alguna vez nosotros hablamos queríamos armar un partido político que se iba a llamar Común? Y yo te conté que hablé con un militante nuestro que nos dijo: nadie quiere ser común, todos quieren ser especiales. Ahora, hay un lugar donde la desigualdad es absolutamente inaceptable todavía. En los niños. La desigualdad en los adultos mayores, en los viejos, es aceptable hoy. ¿Por qué le tengo que pagar una jubilación a una persona que no aportó? Que se joda por no haber aportado. No, pero en realidad aportó, pero se quedaron con sus contribuciones, el patrón la estafó o trabajó en negro, no me importa. La desigualdad, por ejemplo, a la hora de tomar un empleado, tiene validación social. Che, estos dos empleados están bien, pero este empleado es más lindo que este otro empleado. ¿Quién creen ustedes que tiene más oportunidades? La vez pasada, una nota muy interesante en el diario La Nación, que es un diario muy conservador de acá, que hablaba sobre la discriminación en este sentido. Habían hecho la investigación de 2 chicos y 2 chicas que tenían la misma formación en el mismo barrio, en San Isidro, la zona pobre y la zona rica de un barrio, y cómo el mercado laboral los trataba. Y había mucha diferencia en función de la estética. Entonces, los empresarios decían, o en realidad los patrones, los que los contrataban, los empleadores, no, vamos a quedarnos con este, que es más blanco, que por la presencia, porque tiene más que ver con... No importaba lo que tenía en la cabeza, sino importaban otras cosas. Hay como una legitimación de esa segregación social, que para mí es una locura, no lo estoy diciendo. Pero con los niños... Decís que no, que los niños A todavía... ver, yo creo que habría que empezar ahí. ¿Entendés? A reflexionar sobre eso. Habría que... sobre la educación inicial... ¿Entendés? Es muy importante eso. Claro, porque tu amigo tendría que entender que uno es verdaderamente desigual y diferente cuando hace la experiencia de lo común. Claro, exactamente. Pero volviendo al punto anterior, porque hay algo en la lotería de la vida que, a ver, nosotros los que tenemos una formación progresista, de izquierda o peronista, acá hay que adjetivar mucho para que nadie se ofenda. ¿Qué creemos? Que las personas somos iguales en nuestra dignidad y entendemos que el contexto determina nuestra biografía, que depende de donde hayamos nacido, ¿no? Por supuesto que hay ejemplos, siempre hay ejemplos de personas que nacen en lugares de mierda que llegan a la cima, sí, pero son los menos. Pero incluso hay como cierta aceptación social de que hay niños o niñas que por haber nacido en determinados contextos tienen menos oportunidades que otros. A ver, si vos, por ejemplo, sos una nena pobre y naciste en un barrio del conurbano de la provincia de Buenos Aires, muy probablemente tengas que cuidar a tus hermanos mayores. Y eso te determine tu biografía. La gente no entiende eso y le parece mal. ¿Entendés? Creo que te podría decir, incluso Milei. Milei, cuando dijo cómo iba a rearmar el presupuesto, dijo, bueno, a ver, ¿dónde están la mayor cantidad de pobres? En los niños. Los viejos están bien.
Así que a los viejos lo vamos a ajustar, pero vamos a duplicar la UH. Al principio el gobierno hizo una explicación de esta naturaleza. No lo digo desde el mismo lugar yo, pero lo que digo es dónde podríamos empezar a plantear una sociedad más humana y a defender algunos valores para volver a tratar de construir un consenso democrático en la idea de la dignidad humana. Entonces yo creo que la defensa de la educación inicial, la defensa de la educación pública en general, de la educación superior, de lo que tiene que ver con las políticas sociales para darle a las personas las herramientas, podría ser el inicio de algo. El inicio de algo que permita replantear el sistema social, porque finalmente hay una cosa muy rara acá, que es que frente al malestar todo el mundo le echa la culpa al sistema político y nadie habla del sistema económico. O sea, siempre la culpa de la democracia, nunca del capitalismo. Es rarísimo. La conclusión que llegan todos es el sistema político es el que falla, no el sistema económico. ¿Qué digo yo? Ojo, es la intersección entre ambos. Es la intersección entre el sistema político y el sistema económico lo tenemos que reflexionar. Muy bien. Este es un gran final, querido Leandro. Si ustedes quieren ver esta entrevista al futuro jefe de la ciudad, entren en YouTube al canal de Punto de Emancipación, nuestro histórico canal Punto de Emancipación, ahora en Casa Victoria. Muchas gracias a todas y a todos.